Y bueno, pasamos, y gracias por ese panorama general. Ahora pasamos a Colombia con la intervención de Rodolfo Hernández, con el título La traducción y circulación de las obras de Mao en Colombia. Tienes 15 minutos, Rodolfo, y muchas gracias por estar aquí hoy. Adelante, si puede abrir el micrófono, ya podemos empezar cuando quieras. Listo, estoy compartiendo pantalla. Quiero ver. No se ve de momento, pero ya sí, ya lo podemos ver muy bien. Ok, Gracias. también ve mi imagen inicialmente, acá al fondo. Sí. Bueno, tengo acá en la biblioteca parte de los libros que hicieron, que vieron la luz en los años 40, 50, 60 y que es parte, digamos, de esta presentación. Entonces vamos a iniciar. Nos hemos ubicado en un proceso de cambio al interior del Partido Comunista de Colombia, el cual, para los que no sepan, se constituye en 1930, y desde muy temprano, a través de sus diferentes órganos de prensa, expresaron una simpatía, un conocimiento por la Revolución China. La lógica del internacionalismo proletario se veía allí reflejado. Yo me he ubicado entre estas dos fechas, dos mojones, podríamos decirlo, porque es muy significativo frente al cambio que tuvo el Partido Comunista de Colombia en relación con el comunismo chino y cómo eso se expresó en la traducción y circulación de la literatura china. 1948 decía el Partido Comunista de Colombia que tocaba estudiar y asimilar las lecciones formidables del partido de Mao Zedong y de Chiu Te. Y en 1963, un poco en el contexto del conflicto chino-soviético, la orientación fue no volver a imprimir ni a distribuir los materiales de los dirigentes chinos porque ya consideraban que no correspondía con su línea política. Aún así, lo que yo he venido investigando es cómo durante ese proceso, por un lado, la Revolución China hacía de su práctica revolucionaria para tomarse el poder un modelo que fue exportado a América Latina, y que aquí el Partido Comunista de Colombia, como varios partidos en América Latina, tomaron ese modelo y de alguna manera empezaron a trabajarlo, a darlo a conocer. Esto que está entre comillas es la cita de un militante acá en Colombia, que decía como para las bases campesinas y las bases obreras del Partido Comunista de Colombia, el modelo chino, la experiencia china le parecía muy significativa, en un diálogo muy estrecho con las realidades concretas de esta militancia, lo que pasaba en Colombia, pues una revolución triunfante donde principalmente eran campesinos, dejando de un lado el enfoque soviético que demandaba de los obreros el papel protagónico, una revolución triunfante del campo, y no tanto en las ciudades. Entonces, aquí vemos esa contraposición de esos dos modelos, ¿no? El modelo chino, el modelo soviético, y cómo era muy atractivo el modelo chino para los comunistas en Colombia. ¿Sí? De tal manera que los libros que el Partido Comunista de Colombia se encargó de imprimir, de circular entre sus bases, eh, se convierten, se pueden leer como la materialización, la expresión material de ese propósito, estudiar y asimilar las lecciones del Partido Comunista de China. Yo he llevado la investigación hasta el año 63, pero ahorita me voy a concentrar solo en el primer periodo, que va hasta el 52. Esta gráfica expresa un poco la dinámica de lo que fue el proceso editorial. Este hueco que vemos aquí del 52 al 58 corresponde con parte de la condición propia de lo que es la historia política de Colombia, las dictaduras en Colombia, la represión, la censura de prensa, ¿sí? Y cómo a partir del 58 vuelve y crece la producción editorial.
Me quedo hasta el 52, pues también por el tiempo de la exposición, pero porque es muy significativo todo el ejercicio que hizo el Partido Comunista de Colombia, distribuyendo y traduciendo, circulando la información en español, porque habrá que saber que hasta 1954 la República Popular de China traduce textos al español. En ese sentido, muy significativa como los comunistas de Colombia y de América Latina completan esa circulación de las ideas traduciendo de otros idiomas al español. Inicialmente un recorrido rápido por algunos textos que se han podido rastrear. Decir que las primeras traducciones y publicaciones fueron en la prensa, no fueron en formato libro, sino fue en la prensa. Lo cual también da cuenta como de las limitaciones que se tenía para tener grandes máquinas, las imprentas, todo el oficio de lo que implicaba producir un libro, y por ende pues el primer texto que se ha podido rastrear del 47 corresponde al Frente de la Cultura en el periódico que tenía el partido en su momento, Vanguardia del Pueblo. De algunos de estos textos pues no se conoce la traducción, simplemente se conoce que existen por la base empírica que se ha podido tener, ¿sí? Ya para 1948 llega el primer libro, ya en formato libro, que podemos encontrar. Se encuentra aquí en los repositorios de Colombia, Fundamentos de la Revolución China. Siempre está la analogía y el interés por querer aprender de la revolución, por encontrarla con unas similitudes muy propias de lo que estaba pasando en Colombia, ¿sí? Un tercer texto, La Revolución China, agotado rápidamente, solo conocemos de su existencia por esta nota periodística o nota publicitaria en otro libro, no se ha podido encontrar físicamente. Aquí nos encontramos nuevamente con la prensa y cómo se imprimen, se adelantan, digamos, algunos textos que después iban a constituirse en libros sobre nacionalismo e internacionalismo, ya que aparece la traducción de Militantes. Este en particular fue realizado por militantes del Comité Central. Y esto es muy importante porque para el Partido Comunista de Colombia era una tarea de suma importancia, tanto así que el mismo secretario del partido asumía la tarea de la traducción. Otro texto que aparece en el periódico Vanguardia del Pueblo y que después se iba a constituir en un libro. Entonces nos encontramos con unas transiciones para pasar del texto en los periódicos al texto en formato libro. Y nos encontramos con el primer libro, traducido en el 51, El Partido de la Revolución China, que en las obras de Liu Shaoqi se conoce como Sobre el Partido. Esta imagen que tengo aquí a mano derecha y este sello nos habla de que esto perteneció al Partido Comunista de Colombia, la Escuela Nacional de Cuadros, lo cual da cuenta de cómo este material en esta época se constituyó en insumo principal para la formación de militancia, para la educación de militancia obrera y campesina, de diferentes maneras: lectura en voz alta, escuelas del partido, que si el militante no entendía lo que se decía, entonces cómo se lleva y se traslada esto a un nivel superior para darle nuevas claridades, todo correspondiente al contexto de la militancia, que era principalmente campesina para estos años. Un segundo folleto en formato libro, Naturaleza de la Revolución China. Aquí encontramos unas estrategias discursivas del partido que a su vez se convierte en autores, ¿sí? No solo era traducir, pasar de un idioma a otro, sino era un diálogo cultural con las bases campesinas. Títulos como La Naturaleza de la Revolución China pues no existen en las obras de Mao. Simplemente lo que hacía el partido era coger unos apartados de las obras de Mao, cambiaban los títulos en un diálogo a la luz de las condiciones de Colombia, le colocaban sus títulos, todo como una estrategia de hacer de estos textos más fáciles de comprensión para su militancia.
En este folleto también es muy importante lo que yo acá tengo en círculo rojito a mano derecha, que es la proyección editorial, ¿sí? O sea, aquí nos estamos encontrando con un partido de Colombia que se está proyectando. Acá dice que van a sacar más publicaciones, que va a salir un nuevo libro, y que van a seguir aportándole, digamos, a esa circulación de las ideas, con el esfuerzo de la militancia, traduciendo, imprimiendo y circulando. Y entonces, para 1952, es quizás la nueva democracia china, el libro más representativo de toda esta circulación de las ideas, un libro que, pese a que la editorial fue allanada y fue capturado el editor de ediciones de Gráfica Centauro, sabemos que era una editorial legalmente constituida, lo cual nos da a pensar que en los años 50 estos materiales, digamos, tenían un nivel de público de aceptación, de tal manera que se mandaban a imprimir en editoriales legalmente constituidas. Este libro, La Nueva Democracia China, es muy significativo porque en él podemos leer muchos datos de lo que implicaba la cultura editorial para el partido, el mundo editorial. Varios textos fueron traducidos por los más ilustres militantes intelectuales del partido, Anteo Quimbaya, Gilberto Viera, Juan Monjica. También nos habla de las redes que manejaba el partido en estos años, traducciones que venían del francés, del ruso, del inglés, y que constituyen esas redes de comunicación que manejaba el partido. Algunos textos no tienen la traducción, señora. Quedan 3 minutos, perdona la interrupción. Sí, yo tengo acá el tiempo, ok, sí. Paso rápidamente por la descripción y me ubico un poco en la significación de estas obras. Mao Zedong para esta fecha era considerado como el gran pensador del marxismo, el conductor de una gran revolución, y la obra de Mao Zedong, esta en particular, la Nueva Democracia China y toda la obra sobre la nueva democracia, como ese modelo a seguir para la liberación de los pueblos dependientes, pueblos coloniales y semicoloniales, como hacían el análisis en ese momento. Efectivamente, todo este proceso de circulación de las ideas, de la difusión y traducción de estos textos, significó para la militancia la oportunidad de conocer la experiencia de una revolución triunfante, poner en debate en el seno de la militancia los modelos de revolución. Aquí en Colombia implicó, después del 63, la ruptura del Partido Comunista y el surgimiento de lo que hoy en día conocemos como los grupos maoístas. Pues para esta fecha del 52 al 63, del 48 al 63, pues no existía el maoísmo como tal, pero aquí se cimienta ese nuevo discurso maoísta. Y por último, decir que todo este ejercicio pone en debate algunas tesis de otros historiadores. Aquí cito a Maricela Corley, quien sustenta que los lectores de Mao no conocían la obra de Mao, que parte del fracaso, digamos, de todo el proyecto maoísta en los años 60 se debió a la falta de conocimiento y profundidad de estas obras, y esta investigación lo que ha buscado es poner en debate esta hipótesis de la profesora y con más base empírica demostrar cómo estos materiales fueron muy importantes para la formación y que realmente había una profundidad en el estudio, pero sobre todo una resignificación de lo que implicaba, de lo que fue la revolución en China y cómo se podía haber implementado en Colombia. Y sería hasta ahí.